la Isla, un espacio para informarnos y reflexionar acerca de la importancia de la Ley Nacional número 19.640. Te invitamos a escuchar a especialistas que nos van a ayudar a entender la aplicación de la ley y su relevancia en Tierra del Fuego. La Ley de la Isla. Todos los jueves a las 14 te invitamos a reunirnos aquí en la radio para seguir compartiendo este espacio de identidad fueguina. Idea y producción: Mónica Frías, Claudia Clas y Heraclio Lanza, coordinadores del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación, IDEI, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, sede Río Grande. Una realización de alumnos de las carreras del IDEI: César Cardoso, Emanuel González, Maximiliano Suero y Norma Aguirre. Bienvenidos a este nuevo programa de La Ley de la Isla. Hoy en la mesa me acompañan Cintia, César, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Emma? ¿Todo bien? Y nuestra coordinadora de la carrera de Gestión de Empresas, Claudia Clas. Muchas gracias, Emanuel. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy tenemos un invitado, pero a través de llamadas telefónicas de la ciudad de Ushuaia, ¿no? Él es Miguel Mastronchelo, es director de Estadísticas y Censos de la provincia de Tierra del Fuego. No sé si ya tenemos la comunicación con él. Hola, Miguel, buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel, te damos la bienvenida y sobre todo te agradecemos que estés presente aquí a través de esta comunicación telefónica, pero siempre atento a todo lo que pasa aquí en Tierra del Fuego. Bueno, muchas gracias. Por supuesto, yo soy el agradecido a que ustedes se comuniquen conmigo y podamos intercambiar un poquito algunas ideas sobre el tema. La verdad, Miguel, que sabemos mucho sobre tu trayectoria y te estuvimos rastreando hasta encontrarte. Queríamos que participes de nuestro programa, que tiene como eje central la ley de la isla, la 19.640. Sí. Bueno, y sabemos que vos podés contarnos bastante sobre el tema. Si querés, te damos este primer espacio para que comiences a relatarnos sobre todo sobre tu trayectoria, ¿no? Sabemos que sos licenciado en Economía y un conocedor de la ley. Bueno, sí, digamos, me presento. Sí, soy graduado en Economía por la Universidad de Buenos Aires, llegué a Tierra del Fuego en 1978, trabajé en el Ministerio de Economía, estuve primero en la Oficina de Presupuesto y después en la Dirección de Estadística, de donde me retiré como director en 2001, me jubilé. Así que, bueno, también en la faz docente di clases de economía en el Colegio Nacional de Ushuaia y en lo que en aquel momento era la delegación de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, como profesor asistente en una materia que se llama Política Macroeconómica. Mi vinculación entonces con la ley, digamos, es desde un punto de vista histórico, más que nada. En 2008 publiqué un libro, La economía del fin del mundo, tratando de hacer una reseña. A mí me parecía en aquel momento que había como un vacío en la bibliografía relacionada con Tierra del Fuego, porque no había nada escrito acerca de la evolución económica de la provincia a través del tiempo. Hay mucho material sobre la inserción de las comunidades aborígenes y los primeros pobladores, pero me parecía que había que cubrir ese vacío, así que de alguna manera lo intenté. No fue un tratado ni mucho menos, una especie de ensayo para dar una mirada de lo que fue la evolución económica de la isla, y de ahí surge la importancia que indudablemente ha tenido la ley 19.640, ¿no? En nuestro desarrollo tanto económico como social. Miguel, y tomando de punto de partida para esta charla amena y entre amigos, tu libro, sabemos que vos marcaste como
distintas etapas, ¿no?, de este desarrollo económico en la isla. Hablas desde 1880. ¿Vos nos podrías hacer un breve relato de ese recorrido? Sí, es más o menos así. Yo arranqué de 1880 porque es la época en que el país tiene más o menos consolidada una organización económica, presupuestaria, monetaria, después de la larga etapa de las luchas entre distintas facciones, después de las presidencias de Mitre, Sarmiento y Avellaneda, que los historiadores la consideran las presidencias fundacionales. Es decir, a partir de 1880 es cuando el país comienza a diseñar su perfil económico, y aunque no del todo, se pacifica, deja de haber esa continuidad de guerras internas que tanto retraso provocaron, y comienza a desarrollarse lentamente. En esa época, en los primeros años, esa primera etapa, yo menciono que el país terminaba en términos económicos, pero también poblacionales, prácticamente trazando una línea imaginaria en el sur de la provincia de Buenos Aires y Mendoza, trazando una línea imaginaria de este a oeste. Todo lo que era la Patagonia estaba prácticamente despoblado, y por esos años es cuando llegan a Tierra del Fuego en forma institucional, en el sentido de que la envía el gobierno nacional un conjunto de personas que terminan fundando una subprefectura en Ushuaia, y es la primera población establecida por el gobierno nacional allí, aunque ya estaban los misioneros anglicanos, ¿no?, trabajando junto con los pobladores originarios. Esa primera etapa continuó luego con algunos primeros asentamientos ganaderos en la zona norte, en lo que podemos llamar Hola. Sí, hola, Miguel, te estamos escuchando. Escuché un ruido, pensé que se había cortado. No, te estamos escuchando atentamente, bien, Miguel. Bien, los primeros asentamientos en la zona norte, en la estepa, la llamada estepa magallánica, organizados por ganaderos que provenían de Chile, que ya eran empresarios importantes en la zona sur chilena. Claro, ahí comenzaron a establecerse las estancias, ¿no? Acá las grandes estancias, claro. Las familias Menéndez Betti, Brown, y otras de aquellos primeros pioneros. Está toda la historia del conflicto con la población originaria, y luego más o menos hacia 1920 aproximadamente, esta es una fecha arbitraria, pero es el momento en que yo la elegí por el momento en que más o menos se establece un número de cabezas de ganado vacuno que continuaría durante los siguientes 30 o 40 años. La ganadería era en ese momento prácticamente la única actividad económica de la Isla Grande. En Ushuaia solo había vinculado con el establecimiento penal, con la cárcel, algún comercio muy pequeño. Tanto Ushuaia primero como Río Grande después eran poco más que aldeas, y muy bajo el nivel de población también, ¿no? Muy escasa la población, muy escasa, muy malas las condiciones de vida, el clima obviamente no ayudaba, y realmente cuando uno lee
relatos de pobladores de esa época es realmente tremendo, ¿no? Imaginarse las condiciones en las que esa gente vivía en materia de salud, de servicios básicos, de calefacción, etcétera, todo Sí. muy sacrificado y muy primitivo, casi es una palabra exagerada, pero Pero lo si que quiero realmente en la actualidad claro. todavía vivimos algunas de esas cuestiones, me imagino hace Y tantos claro, años. si nosotros hoy nos duele, nos molesta o nos joroba, para decirlo en términos Sí, vulgar y sí. popular, el clima, imaginemos lo que era hace 80 o 90 años, con viviendas en condiciones muy precarias. Bueno, más o menos para el año 1920 empieza una etapa de un estancamiento tremendo, a pesar de que después de las grandes estancias se crearon a través de la acción de la Dirección de Tierras, un organismo que era dependiente del Gobierno Nacional, se adjudicaron, no en propiedad, se daban permisos llamados de tenencia, las pequeñas estancias, las estancias más chicas, que digamos están, son las que estaban ubicadas entre el Río Grande y las primeras estribaciones de la cordillera, es decir, lo que hoy es el ecotono. Esas fueron pequeños establecimientos también dedicados a la cría de ganado, pero también en condiciones muy precarias y muy sacrificadas. Imaginemos que no había caminos, estamos hablando de los años 20 Es y que 30. estamos hablando casi hace 100 años, qué increíble, Claro, ¿no? claro. Somos Sí, tan yo dije jóvenes 90, y son sin casi embargo, 100. claro, sí. Claro. El tiempo pasa. Así que yo tengo una mirada muy conmovida, digamos así, de toda esa época. Fue realmente gente muy sacrificada. A mí me gustaría en algún momento poder hacer algún estudio de esas pequeñas estancias. Sobre las grandes hay mucho escrito, hay mucha investigación, hay historiadores que se han ocupado. Ahí me parece que con respecto a las pequeñas estancias también habría material para analizar y para tratar de hacer algún estudio. Bueno, pero para no extendernos, esta situación de estancamiento dura prácticamente 30 o casi 40 años. Qué increíble esta división de épocas de a 40 años, ¿no? Porque Claro. en la actualidad se imagina todo tan inmediato, ¿no? Pero son periodos extensos de estancamiento, 40 años de estancamiento, ¿no? No, tremendo. Prácticamente la misma población, el mismo número de cabezas de ganado, nada, no había ninguna evolución. En el año 49 se perfora el primer pozo de petróleo, el TF1, pero recién empieza a producir en 1958, así que ahí estamos, entre 1920 y 1958, con una situación en que uno puede decir que la isla estuvo congelada en el tiempo, lejos de la mirada del gobierno central, y sin ninguna perspectiva. Imaginemos la gente joven de esa época, sin ninguna perspectiva de que la situación fuera a cambiar. Qué realidad tan distinta nos toca ver hoy. Tremendo. Qué lindo escuchar también, ¿no? Todo este proceso, porque es interesante. Yo tengo una gran admiración por esa gente, porque realmente lo que hicieron fue extraordinario. Mire, cuando uno escucha a veces tantos alegatos en el sentido de que vinimos a hacer patria, cuando en realidad llegamos disponiendo de una serie de beneficios y servicios que antes no estaban, yo creo que eso agiganta aún más la gesta que llevaron adelante aquellos pobladores, ¿no? Mira, Miguel, realmente me encanta todo lo que estás comentando porque yo ya soy grandecita, pero estoy sentada en la mesa con 3 jóvenes
Claro. Y me parece magnífico que ellos también estén participando de esta acción y escuchando de dónde venimos desde una voz con experiencia, ¿no? También. Sí, también Bueno, sí, quería agregar que todos estos relatos a veces los escuchamos de los antiguos pobladores. Cada vez que hay un cumpleaños en Río Grande, los citan. Ellos siempre cuentan cómo acogían a la demás gente que por ahí no están preparadas para las condiciones, que los abrigaban, que los abrigaban en sus casas también, porque no estaban acostumbrados Una a esto. realidad totalmente distinta. Claro. Yo puedo contar una situación personal. Yo, como decía, llegué en 1978. Ya la situación no era como la de estos años 30 que estamos hablando, o 40, pero también era una ciudad mucho más chica. Ushuaia tenía menos de 10.000 habitantes, y yo sentí en aquel momento como inmigrante, porque además yo llegué a Ushuaia con un trabajo, iba a trabajar en la administración pública, tuve la posibilidad de alquilar una vivienda, porque digamos no me la dieron, pero bueno, con el ingreso la podía alquilar. Y entonces yo sentí en los pobladores antiguos que vivían en Ushuaia, como que ellos nos miraban a los jóvenes que llegábamos en esa época, como con cierto, yo no diría rechazo, pero les llamábamos la atención. Qué bien hacer estos acá con todo servido, con su tranquilidad. Cuando mi papá y mi mamá, diría, esa gente tuvo que sacrificarse de una manera tremenda, ¿no? Cuando hay una época, así como los ganaderos fueron importantes en la zona de Río Grande y después la actividad petrolera, en Ushuaia fue importante la inmigración de los italianos en los años 48 y 49. Apellidos que si yo les nombro 2 o 3, enseguida los van a reconocer: Preto, Querciali. Sí, por supuesto. Y esos italianos, que literalmente vinieron con una mano atrás y otra adelante, transformaron a la ciudad de Ushuaia. El número de personas que llegó en 2 barcos en 1948 y 1949 era más o menos la mitad de la población de la Ushuaia de entonces. Odino Querciali, que fue uno de ellos, me decía a mí, no fue que Ushuaia nos absorbió, nosotros casi absorbimos a Ushuaia, porque ellos todos con un gran empuje comercial, ellos transformaron en la escala que para ellos era posible la vida de Ushuaia en esos años, ¿no? Fue una cosa. Y bueno, y después sus hijos nos veían llegar a nosotros con la cosa mucho más servida, ¿no? Yo me imagino que mucha simpatía no nos debían tener. Después uno se transformó en viejo poblador también. Nos fuimos haciendo fueguinos todos. Nos fuimos asimilando, claro, y lo fuimos entendiendo a ellos, cómo debían haberse sentido en esa época. Bueno, y retomando el hilo, si me quieren interrumpir, hacer alguna pregunta, algún comentario, yo por ahí me entusiasmo, no tengo ningún problema, por favor. No hay ningún problema, Miguel. En realidad te vamos siguiendo porque esta parte histórica, la verdad que no la hemos tenido todavía en el programa y nos parecía muy interesante como base, como punto de partida y como generadora de la necesidad de la ley, ¿no? Porque también digamos que es la base de esa necesidad o de ese pedido hacia la nación de una ley que genere este crecimiento, ¿no? Claro. Bueno, ahí llegamos, retomando lo de la producción petrolera que empieza a explotarse en 1958 aproximadamente, con el gobierno de Frondizi en el ámbito nacional, que llevó adelante una política petrolera muy intensa para tratar de lograr el autoabastecimiento. Eso generó además, en el caso de la administración de Tierra del Fuego, que en esa época era territorio nacional, un recurso adicional. Hasta ese momento, la muy pequeña administración pública del territorio nacional,
se sostenía con recursos aportados por el gobierno central, por la nación. La actividad económica local era muy chiquita y no tenía capacidad contributiva, no era importante el impuesto que le podían cobrar al pequeño comerciante que había en Ushuaia y en Río Grande. Entonces, con la explotación petrolera, la Administración Pública de Tierra del Fuego encuentra un nuevo recurso que son las regalías por hidrocarburos. Afortunadamente en ese momento se designó gobernador a un marino ya retirado, se llamaba Ernesto Campos, que digamos tuvo la capacidad de entender el momento y la importancia de ese recurso y desarrolló un plan de obras públicas muy intenso con la idea de potenciar algunas actividades económicas adicionales. De esa época son, por ejemplo, la hostería Caiquén, que está junto al lago Fañano, un par de hoteles en Ushuaia, otras hosterías en otras zonas rurales de la isla, con la idea de potenciar el turismo. Qué interesante cómo cada actividad fue marcando un estilo, ¿no? También, o sea, claro, hablamos de la ganadería, lo que fue generando con el tema de tierras, del petróleo. Cada actividad fue abriendo puertas nuevas y abriéndonos hacia el desarrollo, ¿no? Claro. Y en este caso, Campos también fue una figura muy interesante porque entendió que solo con la ganadería y con el petróleo el desarrollo era muy difícil. En el caso de la ganadería, porque hay también una limitación dada por en términos relativos, la poca extensión de la estepa fueguina, comparada en términos de cantidad de producción posible. Pero en el caso del petróleo, la visión de Campos radica en lo siguiente: el petróleo es un recurso no renovable, así que en la medida que se continúa su explotación, en algún momento se va a terminar, y entonces hay que imaginar, yo creo que esto estaba en la mente de Campos, qué hacer después. Por eso él intenta con recursos originados por la actividad de hidrocarburos invertir en infraestructura hotelera, en infraestructura turística. Es muy interesante. Visión muy amplia, claro, sí. Sobre todo para la época, ¿no? Y para lo que era Tierra del Fuego entonces. Y después, en el año 72, finalmente, por iniciativa de algunos comerciantes, tanto de Ushuaia como de Río Grande, el gobierno dicta la ley 19640. La dicta un gobierno de facto, 1972, y luego la confirma, la ratifica el Congreso Nacional en 1974. Y la pone en marcha un gobierno que en materia económica, más allá de su ilegitimidad por ser un gobierno de facto, era más bien liberal, ortodoxo, no era partidario de la intervención del Estado en la economía. Sin embargo, la ley 19640 es de alguna manera lo que hoy llamaríamos una política activa. Hay una serie de medidas de promoción estatal en favor de la actividad económica, lo cual de alguna manera nos tiene que hacer reflexionar sobre el valor de las etiquetas, ¿no? A veces las circunstancias políticas hacen cambiar a algunas personas de su manera de pensar. En el caso de... Es real eso, sí. Claro, yo creo que en ese momento era la hipótesis de conflicto en Tierra del Fuego, con Chile y con Gran Bretaña. Recordemos las cuestiones del Canal Beagle y de las Islas Malvinas. Yo creo que en el libro digo algo así como que en medio de un contexto disparatado,
términos políticos, esta fue una idea sensata, es decir, tratar de generar una actividad económica que atrayera población para de esa manera alejar la posibilidad de un conflicto. Se pensó en términos de soberanía realmente. Sí, y además no, en términos no bélicos, porque paradójicamente tratándose de un gobierno militar, porque dije, me parece que habrán dicho, tratemos de que aumente la población para que la hipótesis de conflicto se aleje, ¿no? Yo no tengo testimonio de eso, pero da la sensación de que esa probablemente haya sido la idea. Y después, a partir de 1973-74, esa idea se ratifica porque el gobierno peronista de aquella época participaba de la convicción de darle al Estado un papel más activo en la economía. Ahora, la clave de la ley 19640, la clave de su éxito y de su importancia, fue que a diferencia de otros intentos que hubo anteriormente de estímulos a la población, el sistema implantado le permitía permitía que a partir de materias primas importadas se elaboraran productos y se los pudiera vender en el resto del país. Miguel, yo te voy a pedir que hagamos un pequeño corte aquí. ¿Cómo no? Justo que llegamos a la ley 19640, ¿no? Bien, o sea, como para marcar también una nueva etapa en nuestro programa. Te vamos a dejar descansar un poquito porque te estuvimos hablando, no te dejamos tomar ni agua, pobre Miguel. Recupera energías. Está bien. Y uno se entusiasma y se pone a hablar. Bueno. No, y es magnífico escucharte, por eso estamos tan callados. Pero bueno, te dejamos descansar un ratito. Sí, Miguel, dale, está bien. Sí, Miguel, le agradecemos mucho la entrevista. Obviamente lo invitamos a que nos siga escuchando, así muy podemos seguir conversando. Bien, retomamos el programa. Estamos dialogando con Miguel Mastronchelo. Él es exdirector de Estadísticas y Censo de la provincia de Tierra del Fuego. Cintia, ¿nos podés presentar las líneas de contacto? A través del WhatsApp se pueden contactar al 15 55 89 41 o nos pueden encontrar en las redes sociales, en Facebook, Radio UNTDF, o a través de YouTube, también en @Radio UNTDF. También puede descargar a través de Play Store nuestra aplicación. Como veníamos escuchando, a Miguel nos hablaba de todo este recuento histórico del desarrollo de las actividades que se fueron haciendo en la historia acá en la isla, desde 1930 en adelante. Miguel, quedamos en la parte entre que se hizo la promulgación de la ley 19640 y como lo hemos reconocido a usted como director de censo, ¿cómo nos puede contar este cambio demográfico que se vio plasmado ya en los datos de la población acá en Tierra del Fuego? Sí, la ley fue claramente una frontera entre el pasado y el futuro. Cambió completamente no solo la estructura económica de Tierra del Fuego, sino principalmente su estructura demográfica y social. Como ustedes saben, el régimen establecía para las empresas que se dedicaban a industrializar materias primas importadas una obligación en términos de cantidad de empleados, para decirlo con un poquito más de precisión. El gasto en Tierra del Fuego tenía que incluir un componente salarial determinado, muy importante, porque precisamente el objetivo era atraer por esa vía a la población que no había en Tierra del Fuego. Así que a través del tiempo la ley se convirtió en una herramienta para
estimular la migración poblacional muy poderosa. Y no solamente en forma directa a través de los empleados que venían a incorporarse a las plantas industriales que se estaban levantando en Río Grande y en Ushuaia, sino también extendiéndose a otros rubros de la actividad, porque eso fue generando estímulos para la apertura de comercios, de distintos servicios, fue generando una demanda para el gobierno en materia de educación y de salud, por lo cual empezaron a llegar maestros, médicos y personal de distintas capacidades técnicas para ir cubriendo esas nuevas necesidades. Así que y además podríamos agregar también todo el movimiento económico que generó la construcción, ¿no? Porque sumado a eso, el que venía necesitaba su casa, había que hacer casas, hubo planes oficiales de vivienda a través del Instituto de la Vivienda, y todo eso fue generando un desarrollo económico, que es el término, que permitió a la población instalarse. Otra característica de los primeros años era que había gente que venía a probar suerte y por ahí se quedaba 2 o 3 años, y bueno, el rigor climático no la terminaba de ayudar para radicarse y se iba. Esa rotación poco a poco con el correr del tiempo fue disminuyendo, y ya a partir de que los primeros inmigrantes de esos años empezaban a criar sus familias aquí, y bueno, los hijos ya empezaron a ir a los colegios, en fin, hay todo un desarrollo demográfico transformador. Por eso es que todos tenemos bastante claro que la ley ha sido una herramienta de mucha importancia. Me parece que este es un punto en el que deberíamos poner más énfasis, porque en realidad muchas veces escuchamos decir que la ley fue un régimen de promoción industrial, y en realidad más que eso, fue un régimen de promoción económica general, porque la exención impositiva, lo más importante es el IVA y el impuesto a las ganancias, no alcanza solamente a la actividad industrial. Todas las actividades que se llevan a cabo en Tierra del Fuego están exentas. Nosotros no pagamos el IVA cuando hacemos nuestros consumos dentro de la isla, y los empresarios, los comerciantes, los empresarios del turismo hacen su declaración de impuestos a las ganancias, cumpliendo el deber ante la AFIP, pero no pagan el impuesto de vengado, porque la ley 19640 los exime de eso. Así que esto es también importante señalarla. El régimen de la 19640 es de promoción económica general y abarca a todas las actividades que se llevan a cabo adentro de la isla. La única actividad que está excluida, curiosamente, es la de hidrocarburos, que en el año 2012 fue dejada fuera de los beneficios por un decreto de aquella época. Pero el resto de todas las actividades, la industria, el comercio, los servicios, por ejemplo, no paga impuesto a las ganancias. Así que ese es un aspecto que me parece muy importante. Sí, Miguel, ¿cómo le habla César? ¿Qué tal? Yo le quiero hacer una consulta más relacionada a la actualidad. ¿Cómo no? ¿Qué referencia tiene usted de los diferentes medios nacionales o funcionarios nacionales que hacen referencia a que la ley no es viable? Usted, como licenciado en economía, ¿qué perspectiva tiene? Bueno, no es solo un argumento, hay una serie de argumentos, algunos de los cuales son atendibles y hacen
pero además se extienden al conjunto de la actividad industrial en la Argentina. La Argentina ha sido tradicionalmente un país que ha tenido una industria muy protegida en términos de competencia internacional, a través de barreras arancelarias, es decir, de impuestos a las importaciones, o de barreras pararancelarias, como son determinados requisitos en materia de sanidad o incluso estableciéndose cupos a la importación, con lo cual hay muchas actividades industriales en la Argentina, no solo la que se lleva a cabo en Tierra del Fuego, que gozan de una protección y que la crítica radica en que si esos productos que fabrican las industrias protegidas fueran importados, llegarían, sin aranceles, llegarían al consumidor a menores precios. Entonces, el debate permanente es protección para empresas y trabajadores de una industria poco competitiva versus interés del consumidor para poder acceder a productos a menor precio. Ese es el debate en términos generales. Después hay infinidad de matices. En el mundo hay muchos mecanismos de promoción y de protección de determinadas actividades, incluso en países como los Estados Unidos o muchos de Europa. Hay mecanismos de uniones aduaneras que por un lado propugnan el comercio entre los distintos países, porque es generador de nueva actividad, y por el otro tratan de protegerse de la competencia de terceros países. Es conocido en el mundo la tensión que hay hoy, por ejemplo, entre Estados Unidos o Europa y China, que es un país con un comercio exterior muy intenso, y con costos, sobre todo en materia laboral, muy bajos, que puede acceder con precios muy competitivos a muchos mercados. Entonces, esa discusión entre apertura al comercio o no, está dándose permanentemente en todo el mundo, cotidianamente. En el caso de la industria de Tierra del Fuego, es cierto que la promoción ya tiene más de 40 años y no se ha encontrado todavía la forma de evitar, no de evitar, sino de que haya una producción que no necesite el apoyo del Estado, en este caso mediante la exención de aranceles y de impuestos. En un contexto en el que el Estado central tiene problemas fiscales, esa tensión reaparece. No Miguel, es nuevo, no es de ahora. Pero pensando en el eje central de la ley, el origen, las causas, todo el tiempo se habla de que hay que reconvertir la economía fueguina. Yo digo, ¿es sacando la industria la reconversión? Creo que no. O sea, me parece que esto que vos decías, tal vez nunca podamos estar sin esa ayuda económica, porque desde la ubicación geográfica de nuestra provincia, desde todos los costos que se generan por la logística, hay un montón de cosas que nos ponen en desventaja. Entonces, si nos medimos solo en términos económicos, tal vez es cierto, no convenga nuestra provincia, pero somos una provincia de la Argentina y creo que desde los gobiernos tienen que pensarnos como un espacio de protección de soberanía, un espacio de realmente de patria, como decíamos al principio, ¿no? Sí, sin duda.
lo que pasa también es que la economía, sobre todo en estos últimos años, y todo apunta a que en el futuro eso se va a acelerar, está cambiando muy rápidamente. Lo que deberíamos hacer también es adaptarnos a las nuevas características de las novedades tecnológicas. Cada vez es más difícil competir. Hoy nadie hace stock de productos, hay toda una cuestión financiera que complica el desarrollo de una empresa. Y yo realmente pienso que de todos modos hay que pensar en alternativas. No, seguro, lo que sucede es que me parece como que no nos pueden soltar la mano si todavía no estamos preparados para caminar, ¿no? Por supuesto, es un proceso. Lo que pasa que, por eso yo te decía hace un ratito de que no es de ahora. Este cuestionamiento ahora sale a la luz, pero a través de los últimos 20 o 25 años, reiteradamente, distintos gobiernos de distinta filiación han hecho el mismo cuestionamiento. ¿Hasta cuándo les vamos a tener que seguir tomándoles la mano? Esto es algo que está latente, y nosotros siempre hemos dicho, bueno, dennos tiempo, pero bueno, pasaron años. Sí, la verdad es que la ley es como que siempre nos tiene en crisis, ¿no? Hay épocas donde nos va mejor, por supuesto, pero siempre está el temor. Siempre está latente, pero vos fíjate, la hipótesis de conflicto internacional ya no existe, afortunadamente. En cuanto a la situación de la población, porque no es solamente el gobierno central, yo estoy seguro de que un gobernador de alguna provincia del noroeste te va a decir, bueno, sí, pero yo también necesito para mi población determinados estímulos, porque el salario es muy bajo, las condiciones de vida son malísimas. ¿Se entiende a dónde voy? Sí, no, cuando un gobernador o una gobernadora de Tierra del Fuego se va a sentar a la mesa con la nación, enfrenta ese tipo de cuestionamientos, pero también cuando se junta con los gobernadores de otras provincias, probablemente uno le hará un cuestionamiento en estos términos que yo te decía. Hay, por ejemplo, hay actividades que se podrían llevar adelante en Tierra del Fuego, pero que por ahí van a chocar con los intereses de una empresa que desarrolla una actividad parecida en otro punto del país. Sí, es cierto. Y ahí esa empresa por ahí le puede decir al gobierno nacional, no le den ese beneficio a esa empresa de Tierra del Fuego que va a competir conmigo, porque yo no tengo ningún beneficio y sin embargo produzco. Es difícil, es materia difícil, de negociación, sí. No hay una fórmula que garantice el éxito. Es cierto que para Tierra del Fuego la ley es fundamental. Vos fíjate que el subrégimen industrial vence en el 2023 y eso es mañana. Es mañana, realmente. Miguel, ¿sí? le habla Manuel. Le quería consultar si la ley afecta también al territorio antártico. No, los términos de la ley hablan de el área aduanera especial de Tierra del Fuego, que es la Isla Grande, y el resto del territorio de la provincia es considerado zona franca, pero no tiene la reglamentación que hace posible la producción de la transformación de bienes industriales, como en el caso del área aduanera especial, que es la parte argentina de la Isla Grande. ¿Usted piensa, o sea, de lo que venía charlando hace un rato, considera que por ahí la ley correría un peligro de derogación? No, derogación no creo. En el 2023 vence, como te decía, el subrégimen industrial. Claro, por el cual las empresas ahora pueden exportar
como si fuera a un tercer país, facturan el IVA y no lo pagan. O sea, lo embolsan, como quien dice. Pero el resto de las exenciones, IVA y ganancias, no tienen fecha de vencimiento y no creo que se derogue. Pero lo cierto es que sin el subrégimen y la actividad la ley debería caer. Claro, por supuesto, porque con todo este relato que vos venías haciendo de todas las actividades, cómo se fueron desarrollando, digamos que el gran impulso lo dio la industria. Claro, todas la actividades necesarias, pero la industria fue el motor que impulsó todo y lo sigue siendo. Es la locomotora del tren, sí, sin duda. Por eso es posible, yo no lo sé, pero es posible que desde el sector empresario se esté tratando de negociar algún tipo de continuidad, y también del sector político, es muy probable. Pero sin duda ese es un tema que a todos nos tiene muy preocupados, ¿no? Miguel, te vamos a dar otro descansito. Bueno, ¿cómo no? Porque te tenemos así en todo nuestro programa presente y queremos que resistas hasta que terminemos. Sí, yo aguanto. Buenísimo, buenísimo. La próxima tiene que ser presencial porque nos interesa mucho que nos sigas contando. Vamos a tratar con mucho gusto. Buenísimo. Sería... La ley de la isla. Un espacio para informarnos y reflexionar acerca de la importancia de la Ley Nacional número 19.640. Una ley que marcó el destino de nuestra provincia. La ley de la isla. Una realización: César Cardoso, Emanuel González, Maximiliano Suero y Norma Aguirre, alumnos del Instituto de Desarrollo Económico e Innovación, IDEI, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, sede Río Grande. Bien, llegamos al último bloque del programa. Miguel, antes de terminar el programa, siempre invitamos a nuestros invitados a que nos den un cierre para la audiencia. Ante todo agradecerles el contacto y decirles que al menos yo lo pasé muy bien. Nosotros también, Miguel. Bueno, la verdad que sí, y te admiramos que resististe al teléfono tanto tiempo. No, al contrario, me gusta conversar sobre este tema, así que no hay ningún inconveniente. Así que creo que todos tenemos claro la importancia, sabemos que no hay nada asegurado, digamos, en general en materia económica nunca nada es seguro. Nada es seguro. Sino de qué trabajaríamos los economistas, siempre tenemos que tratar de inventar algo. Así que esperemos que la cosa se desarrolle de la mejor manera posible. Y a mí me parece que es muy interesante iniciativas como las de ustedes en este programa y del Instituto Universitario, porque difundir estas cuestiones y que se conozcan la importancia del régimen, a mí me parece que ayuda, digamos. Por supuesto, porque mucha gente habla desde la ignorancia y la verdad que no nos ayuda y entorpece el desarrollo, ¿no? Claro, pero además dentro mismo de la población de Tierra del Fuego, a veces uno se da cuenta de que no valoran la verdadera importancia de este asunto. Así que me parece que una institución académica como la universidad y a través de un medio tan importante como la radio, es muy bueno que se difundan este tipo de cuestiones. Muy bien. Recordamos que estamos hablando con el licenciado en Economía Miguel Mastroncelo, a quien le agradecemos enormemente esta participación y lo comprometemos públicamente a que siga charlando con nosotros en otro programa, ¿les parece? Sí. Bueno. Gracias, Miguel. Gracias, Muchas gracias, Miguel. Al contrario, el agradecido soy yo. Buenas tardes. Buenas tardes. Chao, hasta luego. Hasta luego.